Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da un gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Quiero llevarte a través de esta serie de videos a una aventura en la palabra de Dios. A través de todo lo que vamos a estar aprendiendo y viendo, y estoy seguro que te va a apasionar el estar leyendo, el querer leer más de la palabra de Dios. Así que quédate con nosotros. Te invito, comenzamos. Audio Jungle. Audio Jungle. Antes que nada, déjame decirte que la Biblia es un libro muy fácil de entender. De repente mucha gente me dice que no la leen precisamente porque no la entienden. Quiero decirte que la Biblia realmente es muy fácil de entender siempre y cuando la entendamos desde su tema principal. Mira, si eres de la vieja escuela, sin duda que puedes tener libros así como estos, una serie de libros en tu librero. Ahora todo se usa digital, pero bueno, antes teníamos muchas enciclopedias que hablaban de un tema principal, y esa es una característica esencial de las enciclopedias. Enciclopedias de la historia universal, hay enciclopedias de la historia de México, hay enciclopedias de animales, hay enciclopedias o libros con varios tomos como este, de los libros de la palabra de Dios, etcétera. Vaya, ah, eso explica muchas cosas. Y cuando lees toda la enciclopedia, no importa qué tomo tomes, valga la redundancia, cuando tomas un tomo de esa enciclopedia, un libro de esa enciclopedia, lo lees a la luz del tema principal. Entonces, la Biblia es muy similar, de hecho, porque tiene un tema principal. Entonces, para poder entender cualquier tomo, cualquier libro de la Biblia, necesitas entender primero este tema principal, la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús el Salvador. Es bellísimo. De repente me preguntan, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Y unos empiezan por el Génesis, empiezan a leer toda la historia, todo el Antiguo Testamento. Cuando van ahí en Números y ya no saben qué hacer, llegan a Deuteronomio, ven algo repetido de lo que venía la ley en Levítico, etcétera, y se confunden y dicen, ya no lo entiendo. Pero la manera de entenderla, la manera de verdaderamente apreciar el contenido de lo que estamos leyendo en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es viéndolo a la luz de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tienes que hacer para leer la Biblia es entender quién es Jesús y qué vino a hacer el Señor Jesús. Y hay tres libros principales de la Biblia que nos hablan específicamente de quién es Jesús y de la obra de Jesús. Estos tres libros están en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es un libro que nos enseña a detalle la obra del Señor Jesús. Ahora, para poder entender quién es Jesús, necesitas ver toda su historia. Y el mejor o los mejores dos libros para entender la historia del Señor Jesús son Lucas y Hechos. ¿Por qué? Porque es básicamente una historia completa en dos tomos que Lucas, un hombre discípulo de Pablo, escribió para un gentil llamado Teófilo. Y cuando tú empiezas a leer Lucas, empiezas a entender toda la historia, inclusive desde antes de su nacimiento y luego hasta su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. El segundo tomo de esta historia, la historia del Salvador, es Hechos. Ahí continúan los hechos del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús y la vida del Señor Jesús a través de su iglesia. Entonces, entendiendo estos tres libros, comenzando por estos tres libros, es que tú y yo vamos a poder entender bien todo el contenido de la palabra de Dios desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Puedes comenzar por Lucas, puedes comenzar por Hechos, puedes comenzar por Juan, pero empieza por uno de estos 3 libros y termina estos 3 libros antes de continuar leyendo cualquier otra cosa en la Biblia, para que puedas entender y comprender el tema principal de toda la palabra de Dios, de los 66 libros, que es la redención, la salvación por medio de Cristo Jesús. Te invito a que sigas con nosotros con más videos donde vamos a entrar de lleno a estudiar cada uno de estos libros, de estos 3 principales libros, y luego de ahí en adelante tú puedes por tu cuenta empezar a leer y entender cualquier libro de la palabra de Dios. Quédate con nosotros, síguenos, Dios te bendiga.